¿quién eres? ¿Te conozco? ¿Quién eres? Pero la pregunta acerca de quién eres tiene que ver con que ¿quién eres bíblicamente? Con referencia bíblica, ¿quién eres? ¿Eres un santo o eres un pecador? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Eres un santo o eres un pecador? Muchos de ustedes, muy humildes, muy nobles, dirían, no, pues yo no soy ningún santo, ¿verdad? Pero tampoco algunos de ustedes se consideran unos pecadores. O quién sabe, algunos de ustedes dirían bien honestos, no, pues yo soy un pecador. Y otros que conocen un poquito más la palabra se atreverían a decir con toda la humildad, soy un santo. ¿Quién eres? ¿Sabías lo que la palabra de Dios dice? En 1 Corintios 1:2, está el apóstol Pablo y está dando un saludo a la iglesia y dice, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados santos. Di conmigo, llamados santos. Llamados santos. Entonces vemos que, bueno, algunas versiones, déjame aclarar allí, algunas versiones dicen llamados a ser santos, pero si tú checas en el original solamente nos dice llamados santos. Voy a empezar otra vez. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo, llamados santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de ellos, Señor de ellos y nuestro. Ese es uno de los pocos versículos, más bien de los muchos versículos donde encontramos que a los creyentes, a los hijos de Dios nacidos de nuevo, se les refiere como santos en la Biblia. ¿Sabías esto? En la Biblia, cada creyente, cada persona que ha recibido a Jesucristo, cada persona que ha confesado a Jesucristo como Señor, se le llama santo, se le llama justo, se le llama redimido, se le llama hijo de Dios. Entonces, esa palabra santo, no sé cuántos de ustedes tienen un poquito de conflicto con ese término. A mí me costó trabajo entender las definiciones bíblicas, porque si tú eres como la mayoría de los hispanos, nosotros tenemos ese trasfondo católico, donde los santos son aquellas estatuas que encontramos en iglesias católicas, y los santos son aquellas personas que están en las estampitas, ¿verdad? Y que le rezas a tal santo y que le prendes la calavera, iba a decir, la veladora a otro santo, y que hoy es día de San Tanto y el otro es San Tanto, ¿verdad? Entonces, bíblicamente, un santo es una persona que ha sido apartada para Dios, que ha sido apartada del mundo y ha sido apartada para Dios. Y cada hijo de Dios, cada creyente, cada persona que ha nacido en Cristo, la Biblia nos llama que hemos sido santificados, que ahora somos llamados santos. Hemos sido apartados del mundo. Acuérdate, la Biblia dice que nos tomó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de la luz, ¿ok? Esto significa santo. Santo no significa que nunca cometes ningún pecado. Santo no significa que eres muy maduro espiritualmente. El ser santo no tiene nada que ver con lo que haces o con lo que no haces. Ser santo tiene que ver con tu posición en Cristo. ¿Cuál es tu posición en Cristo? ¿Eres un hijo de Dios? ¿Recibes a Jesús como tu Señor y Salvador? Entonces, bíblicamente, eres una persona que Dios te llama santo, que ha sido santificado. Esto, una vez más, para algunos así como que, ay, tantos años de cultura, tantos años de conocimiento previo, necesitamos aprender a renovar nuestra mente con respecto a esto. La mayoría de las epístolas, el apóstol Pablo especialmente, encontré que la mayoría de las epístolas en el Nuevo Testamento obviamente se refiere a los cristianos como santos, santificados y justos más de 240 veces. Esa es la manera en que se nos llama.
Si tú lees las epístolas, vas a ver a los santos de la iglesia de quién sabe dónde, a los justificados, a los que han sido redimidos. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, no se llama a los creyentes pecadores. Los creyentes ya no son categorizados como pecadores. Hay 2 versículos en el libro de Santiago donde, según los comentaristas, hay algunos argumentos por los cuales explican por qué pudiera, de hecho solamente uno que pareciera que se refiere a creyentes, pero en todo lo demás del Nuevo Testamento, un cristiano, un creyente, un hijo de Dios no se llama, no se le refiere, no se categoriza como un pecador. ¿Sabías esto? Ahora, eso no quiere decir que no pecamos. Eso lo vamos a estudiar en el próximo mensaje, especialmente esos versículos como por ejemplo Primera de Juan, me parece que es 5:18, donde dice que los que han nacido de Dios no pecan, y tú dices, wow, entonces quizá no he nacido de Dios, pero vamos a ver que sí has nacido de Dios. Pero ¿a qué se refieren todos esos versículos de que pecan o no pecan? Para que no te me confundas, todos pecamos y vamos a seguir pecando. ¿Qué es pecar? Pecar es fallarle al blanco, ¿cierto? Entonces todos vamos a seguir fallándole al blanco, a veces intencionalmente, a veces sin intención. Nos vamos a equivocar, vamos a cometer errores, vamos a cometer fallas. Sin embargo, esto no quiere decir que tú no eres una persona que ha sido separada para Dios, que ha sido llamado santo, santificado. Esto no quiere decir que eres una persona que Dios te descarga. Una vez más, lo que tú haces, lo que tú no haces, no determina quién eres. Lo que determina quién eres es tu posición en Cristo. Amén. Tu posición en Cristo. Ahora, durante mensajes anteriores hemos estudiado, creo que acordamos, de que nuestra identidad no está basada en cosas temporales, en cosas que pueden cambiar. Si tú me preguntaras, okay, ¿quién eres? Yo te puedo decir, soy la pastora una de las pastoras de esta iglesia. Ok, tú podrías argumentarme y decir, no, eso no es quién eres, eso es algo que tú haces. Y quizá puedo dejar de ser pastora, entonces ¿quién voy a ser? ¿Pierdo mi identidad? O quizá tú me dices, ¿quién eres? Y yo te digo, soy hispana mexicana. Y tú podrías argumentar y decir, no, eso no es quién eres, eso es de donde naciste, pero tu ciudadanía. Pero ¿sabías que puedes cambiar de ciudadanías? Entonces, ¿qué pasa? ¿Dejo de ser yo porque cambio de ciudadanía? Entonces, tu nacionalidad no es quien tú eres. Podríamos decir, yo soy la esposa de mi esposo, ¿verdad? Obviamente, la esposa de Daniel McCluskey. Ok, tú también me podrías argumentar, eso no es quien tú eres, porque ese estado social pudiera cambiar, no lo va a cambiar, pero pudiera. Entonces, vemos que nosotros no podemos basar nuestra identidad en cosas que pueden cambiar, porque cuando lo hacemos, terminamos teniendo crisis de identidad, donde si tú basabas tu identidad en un estado social, en un estado financiero, en una posición con ciertas personas, y al rato cambia la cosa, al rato ya no sabes quién eres. Ni siquiera podemos basar nuestra identidad en cómo me veo, cómo soy. Ok, tengo cabello corto, estos son highlights, más bien tengo cabello oscuro, esto es verdad, cabello pintado. Yo pudiera decir, ¿quién eres? Soy una persona morena. Ok, no, ni siquiera puedes basar tu identidad en eso, porque el maquillaje, el sol, las cremas pudieran cambiar eso. Pero ¿y qué tal si me quito el cabello? Eso no quiere decir que dejo de ser yo. ¿Te das cuenta? Ni siquiera nuestro cuerpo. ¿Qué sucede cuando me muero? Me alejo de mi cuerpo. Eso no quiere decir que dejo de ser yo. Entonces, ¿quién eres? ¿Quién eres? Quien tú eres un hijo de Dios. Si has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador. Y espero que aquí todos seamos hijos de Dios. Y si no lo somos, espero que decidamos llegar a ser hijos de Dios. Porque tener esa identidad
es la mejor identidad que tú puedes experimentar y disfrutar en la vida. Eso es verdaderamente quiénes somos. Las personas que todavía no han conocido a Jesús y aún nosotros, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? Es un espíritu. Di conmigo, un espíritu. En el centro de nuestro ser, nosotros somos un espíritu. Tú puedes ver este cuerpo, tú puedes ver el cuerpo de tus vecinos. Eso no es quien nosotros somos. La clave para entender el caminar cristiano, la clave para entender nuestra posición en Cristo, la clave para caminar una vida victoriosa, una vida con confianza, creyendo en Dios, apropiándonos de sus promesas, está en entender algo bien básico que lo llamamos el nuevo nacimiento. De hecho, Jesucristo tuvo una conversación con un hombre donde este hombre era un erudito de la Biblia, era muy conocido como una persona religiosa, y ese hombre se llama Nicodemo. Puedes leer la historia en Juan capítulo 3, y empieza a hacerle preguntas a Jesús, y Jesús le responde y le dice: Nicodemo, dice, de hecho te voy a leer los versículos, en 1 Juan 3, versículo del 5 al 8. Jesús le contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Di conmigo, Espíritu. Okay. Nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo que tienes que nacer de nuevo. El viento sopla a donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Y aquí está una clave que muchos cristianos no entienden, muchos creyentes. Tristemente, muchos creyentes caminan o desperdician mucho tiempo, desperdician muchos esfuerzos tratando de llegar a ser algo que ya son. Yo me considero una de esas personas que batalló por años, casi toda una década, tratando de llegar a alguien que yo no sabía que ya era, tratando de alcanzar ese estado con Dios, tratando de alcanzar mi justicia, tratando de alcanzar la santidad, tratando de alcanzar mi posición en Cristo. Y no sabía que ya no era, no sabía. Y te lo digo como experiencia, es una pérdida de tiempo, es una pérdida de esfuerzo. Pero el no entender la clave del nuevo nacimiento es lo que nos causa, no entender o no creerlo, porque muchas veces es causa de ignorancia el que no te apropias de esta identidad, pero muchas veces es simplemente incredulidad, porque si somos honestos, a veces nos cuesta, es más fácil para nuestra carne el vivir con una mentalidad de obras, ¿cierto? Cuesta más fe creer que Dios te ha llamado justo o santo, o que todos tus pecados te han sido perdonados. ¿Acaso es maravilloso? Es una gran verdad, y como decimos, ¿verdad? Es tan hermoso que quizá no es real. Y nos cuesta más trabajo creer en la gracia de Dios que en un Dios que castiga y que juzga. ¿Cierto o no? Para nuestra carne. La manera en que crecimos, la cultura, la religiosidad, es más fácil creer. Si yo te aseguro que habría mucho más gente ahorita en esta iglesia si cada domingo les dijera: son unos pecadores y necesitan arrepentirse y arrodíllense y ruéguenle a Dios por su perdón. ¿Por qué? Porque esto concuerda con mi conciencia, concuerda con mi carne, concuerda con lo que mi mamá me dijo que era malo, concuerda con lo que mi esposa me dice que soy un fracasado, concuerda con nuestra carne. Y entonces
es bien fácil creer ese tipo de ideologías, pero el que te diga, eres perdonado, eres un santo, Dios te llama santo, has sido santificado, has sido redimido, eso así como que, esto se me hace como falsa doctrina, herejías. Y ¿sabes qué? Es exactamente lo que le pasó al apóstol Pablo. A él lo criticaban por predicar la gracia de Dios. A él lo criticaban los religiosos por predicar acerca de este misterio de la nueva creación, porque no es fácil para nuestra mente aceptar estas cosas. Una vez más, se requiere fe para decir, yo soy la justicia de Dios en Cristo. Se requiere fe para decir, he sido santificado por la obra de Jesucristo. Se requiere fe para decir, soy un hijo de Dios y tengo acceso completo. Cantábamos, ¿verdad? Que Dios ha puesto un lugar para ti en su mesa. Se requiere fe para ello, porque es más fácil vernos rogándole a Dios por las migajas que llegar a la mesa y sentarnos así como que, ay, ¿no seré respetuoso? ¿No será? ¿Soy indigno? Es mucho más fácil para nuestra carne creer en la mentalidad de obras que creer en la gracia de Dios. Así que muchas personas, te digo, yo fui una de ellas, donde pasamos mucho tiempo perdiendo esfuerzos, perdiendo tiempo, a veces hasta dándonos por vencidos, tratando de llegar a alguien que no somos, porque no entendemos la clave del caminar cristiano, la clave del caminar espiritual, que tiene que ver con el nuevo nacimiento, que tiene que ver el nuevo nacimiento con vivir en victoria. El nuevo nacimiento es entender que hemos nacido de nuevo del Espíritu, no de la carne, no de la carne. Y ahí está la clave. En la Biblia, 1 Tesalonicenses 5:23, nos dice que Dios, este es uno de los versículos que aclara que somos personas que hemos sido formadas de tres partes, ¿ok? Todos tenemos un cuerpo y la razón por la que podemos estar aquí en la tierra es porque tienes un cuerpo que funciona. En el momento que tu cuerpo deja de funcionar, nos vemos, ¿verdad? Necesitamos este cuerpo terrenal para estar aquí en la tierra. Eso es legalmente. Entonces tenemos un cuerpo. Dentro de nuestro cuerpo está lo que llamamos el alma, ¿cierto? El alma puede ser formada por nuestras emociones, por nuestra voluntad, por nuestros sentimientos. Entonces está nuestra alma, nuestros pensamientos. Pero dentro del cuerpo, dentro del alma, lo más profundo, se encuentra el espíritu. Y eso es quien verdaderamente somos. Somos seres espirituales. Somos seres espirituales. En el Antiguo Testamento, la analogía era con el templo de Dios, donde estaban los atrios, después estaba el lugar santo y después estaba el lugar santísimo, donde el Espíritu de Dios habitaba. Eso es en nuestras vidas. Los atrios es como todo el mundo podía verlo, participar de ello. El lugar santo era algo que solamente algunas personas pueden entrar, y el lugar santísimo solamente la presencia de Dios habitaba allí, y el sacerdote una vez al año podía entrar allí si estaba correctamente alineado con Dios. En nuestras vidas, 1 Tesalonicenses 5:23 dice que el deseo de Dios es hacernos completos, espíritu, alma y cuerpo. Ok, entonces la salvación, esto necesito que recuerdes por el resto de tu vida, ok. La salvación es un verbo, diríamos, ser salvo es un verbo en el pasado, en el presente y en el futuro, ok. Fuiste salvo cuando recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador. El día de hoy tú eres salvo porque
estás en la posición en Cristo. Y al mismo tiempo puedes ser salvo de problemas, de accidentes, de enfermedades. ¿Ok? Entonces continuamos ejercitando este verbo de la salvación. Y vas a ser salvo de la ira de Dios, vas a ser salvo del juicio, vas a ser salvo cuando estés en la presencia de Dios. Entonces, ¿me entiendes? El ser salvo involucra nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro. El ser santificado podría ser lo mismo. Fuiste hecho santo cuando recibiste a Jesús, estás siendo santo, manteniéndote apartado físicamente, mentalmente, para Dios, y vas a ser completamente apartado del mundo cuando estemos en la presencia de Dios. ¿Me entiendes? ¿Ok? Entonces, tiene que ver con 3 dimensiones: el pasado, el presente y el futuro. Lo mismo tiene que ver nuestra vida, quiénes somos, espíritu, alma y cuerpo. Cuando recibimos a Jesús, nuestro espíritu fue el que nació de nuevo, porque necesitamos nacer del espíritu. Jesús lo dijo: el que nace de la carne es carne. Tú naciste de tu mamá, todos hemos nacido de nuestra mamá, nacimos físicamente, vivos, ¿ok? Físicamente vivos. Efesios 1:2 me parece, no, 2:1, donde dice, lo tengo por aquí, Efesios 2:1, donde dice que todos nacimos casi en pecado. Okay, estábamos separados de Dios por nuestros pecados. Entonces, cuando nacemos en esa tierra, tú naces vivo físicamente, pero nuestra condición espiritual debido a la caída de Adán es de que tenemos una naturaleza pecaminosa y nuestro espíritu está separado del espíritu de Dios. Hasta que reconocemos a Jesús como Señor, como Salvador, reconocemos la obra que Jesús hizo en la cruz, podemos tener vida espiritual, podemos nacer de nuevo. ¿Todos me están entendiendo? Escuché una analogía de que Jesús vino a dar vida a los muertos. Pero no solamente dar vida a los muertos. Si una persona estaba muerta, que Jesús resucitó a algunas personas, por ejemplo Lázaro, la analogía no especificaba a Lázaro, pero voy a poner ese ejemplo. Jesús resucitó a Lázaro. ¿Conoces esa historia? ¿Ok? Para los que no lo conocen, Lázaro era su amigo, murió, Jesús lo resucita. Pero ¿qué sucedió con Lázaro? ¿Sabes que Lázaro volvió a morir? Eventualmente volvió a morir. Pero Jesús no solamente vino a dar vida a los muertos, sino que Jesús vino a arreglar el problema que causaba que tuviéramos muerte. Pero estamos hablando de una muerte espiritual. En la Biblia, en Efesios, más bien Romanos 6:23, un versículo que muchos utilizan para evangelizar. Ese versículo nos dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. ¿Ok? La paga del pecado es muerte. ¿Sabías que en la Biblia la palabra muerte tiene que ver con separación? Para nosotros muerte es como que dejas de respirar, ¿verdad? Ahí te quedas. Pero bíblicamente muerte es separación, y esto necesito también que lo entiendas, porque cuando entiendes este concepto y lees la escritura, vas a poder entender mucho más allá de lo que estás leyendo. Bíblicamente, muerte significa separación. Y cuando la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, está diciendo que cuando habitábamos en nuestra naturaleza pecadora, estábamos separados de Dios. Tu espíritu, que es tu centro de tu ser, estaba separado del espíritu de Dios. Estábamos muertos espiritualmente. Y cuando creímos en la obra de Jesús, cuando clamamos al nombre de Jesús, tu espíritu
llega a estar en unidad con el Espíritu de Dios. Para mí esto se me hace una maravilla, es un milagro que va más allá de lo que podemos entender, donde simplemente porque tú crees y dices, Jesús, yo creo en ti, el Espíritu de Dios Todopoderoso viene a darle vida a tu espíritu y ahora estás vivo espiritualmente. Acuérdate, el nuevo nacimiento, nacer del Espíritu. Di conmigo, nacer del Espíritu. Ahí está la clave. Estamos hablando de espíritu, estamos hablando de una realidad espiritual. Tu espíritu con el Espíritu de Dios. No estamos hablando de tu cuerpo, no estamos hablando de tu mente. Y esa es la clave para empezar a caminar en tu posición en Cristo. Hacer a un lado el cuerpo, hacer a un lado la mente, hacer a un lado los hábitos, los malos hábitos, hacer a un lado todo lo externo y conocer que tu posición en Cristo tiene que ver con tu espíritu estando vivo en unidad con Dios. Vivo significa unidad, muerte significa separación. Así de sencillo. Entonces, cuando Dios dice, eres santo, quiere decir que tu espíritu está en unidad con Dios. A veces no te ves muy santo, ¿verdad? No importa. El ser santo tiene que ver con tu posición con Dios. Hay unidad de espíritus, el Espíritu de Dios con tu espíritu. Si lo hay, entonces eres santo. Eres perdonado de todos tus pecados. No importa si a tu vecino le gusta eso o no, ¿verdad? Muchas veces decimos, ay, qué conchudo, todos sus pecados son perdonados. Si te gusta o no, la Biblia dice que ser perdonado de pecados no se basa en lo que haces o en lo que no haces. Se basa en que tu espíritu está en unidad con Dios o no. ¿Ok? Entonces todo lo demás, todo lo que juzguemos en la Biblia empieza con tu posición en Cristo, y tu posición en Cristo tiene que ver con la unidad que existe en tu espíritu o la separación que existe. Ahora, buenas noticias, que una vez que tu espíritu es unido con el Espíritu de Dios, ya no puede separarse. Gloria a Dios. ¿Acaso estos no son buenas noticias? Esta es la garantía. La Biblia dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y Jesús dice, nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar. La Biblia dice que aun si nosotros somos infieles, Dios permanece fiel y Él no se va a negar a sí mismo. ¿Cómo se negaría a sí mismo? Porque Él está en ti. Él no puede abandonarte. Tu espíritu y el Espíritu de Dios llegan a ser uno. Tengo tantos versículos que contarte. ¿Dónde está ese versículo? 1 Corintios 6, 17, donde dice que estamos unidos con el Señor y somos uno en el Espíritu. ¿Acaso esto no es maravilloso? ¿Ok? Estoy revolviendo mis notas como no te imaginas, pero la idea es la misma. Entonces, reconocemos que el nuevo nacimiento tiene que ver con nacer del Espíritu. ¿Está claro? Ok, nacer del Espíritu. Por lo tanto, nosotros no vamos a juzgar ni a nosotros mismos ni a otras personas de que si son salvos o no, de que no parece que son salvos, de que son unos hipócritas. Ese no es tu problema. La Biblia dice, tú no puedes saber cómo nace una persona en el Espíritu. Conocemos la historia de nuestro pastor, donde él era nacido de nuevo desde la infancia, pero él nunca supo esto, y toda su adolescencia, su juventud, caminó como que no era un hijo de Dios, simplemente porque no sabía que ya había nacido de nuevo. Y después eventualmente le rindió su corazón al Señor con más entendimiento, pero él había nacido de nuevo desde antes. Entonces esto es casi una tragedia, donde muchas veces por ignorancia, una vez más, tratamos de llegar a ser algo que ya somos. Tratamos de llegar a algo que ya somos. Tú ya eres un hijo de Dios si has nacido de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo?
recibiendo a Jesús como tu Señor y Salvador. El que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Esto es como las bases, los fundamentos. Cristianismo 101. Es 101, ¿verdad? Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. De hecho, el versículo 16 está muy bueno. Ese versículo casi nunca le ponemos atención. Lo tengo en mis notas, si lo encuentro. Dice, así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano, pero ahora le conocemos de una manera diferente. El versículo 16 nos está diciendo que dejemos de evaluarnos desde un punto de vista humano. Dejemos de evaluarnos conforme a lo que ves, conforme a lo que sientes, conforme a lo que haces. Dice, ni aún a Cristo lo evaluamos de un punto de vista humano. Versículo 17, porque hemos nacido de nuevo y somos ahora nuevas criaturas. En 1 de Juan 1:12, un versículo también famoso, uno de los versículos que me aprendí desde que al principio, ¿verdad? Tengo algunos versículos que se me quedan así bien clavados porque fueron como de los primeros que me memoricé. Y me los memoricé sin querer memorizármelos, ¿ok? Esto es algo sorprendente para mí. Como que leía la Biblia y se me quedaban fotográficamente estos versículos. De manera que dice, porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Tú crees en Jesús? ¿Crees en su nombre? ¿Le has recibido? Bíblicamente, tú tienes el derecho, has sido llamado hijo de Dios. Punto. A veces te sientes como hijo de Dios, a veces no te sientes como hijo de Dios. A veces pareces hijo de Dios, a veces no pareces. Pero no importa, porque a nadie juzgamos según la carne. La clave está en el nuevo nacimiento. Tu espíritu está en unidad con el Espíritu de Dios. Y esto es algo que tenemos que creer por fe, para empezar a renovar nuestra mente y para que haya transformación. 1 de Juan 3:1. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que somos llamados hijos de Dios. Y eso somos, pero el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Entonces, Dios nos afirma una y otra vez que ahora somos hijos de Dios. Entonces, ¿quién eres? ¿Quién eres? Mujer, hombre, hispano, salvadoreño, colombiano. ¿Sabías que mucha audiencia de Colombia nos ve en YouTube? Hola, Colombia. ¿Quién eres? No eres un mexicano, no eres colombiano. Lo puedes ser en la carne si juzgamos según la carne. Pero ¿quién eres realmente? Eres un espíritu en unidad con Dios, lo cual te hace un hijo de Dios. ¿Y sabías que cuando basas tu identidad en que eres un hijo de Dios, eso es algo que nunca va a cambiar? Porque eres un hijo de Dios ahorita, vas a ser un hijo de Dios después y por toda la eternidad eres un hijo de Dios. Esto no va a cambiar, esto no va a cambiar. Aún en matrimonio, la Biblia dice que en el cielo no existe el matrimonio, solamente el del Cordero de Dios con su novia, la iglesia, ¿verdad? Pero los casados, voy a ver a mi esposo en el cielo y vamos a ser hermanos, hermano y hermana, mejores amigos. Lo voy a andar siguiendo todo el tiempo, pero como buenos amigos. pero bíblicamente somos hermanos porque todos vamos a ser solamente hijos de Dios. Esa es nuestra identidad. Qué maravilloso es eso, ¿acaso no? La próxima vez que tengas una crisis de identidad, que te preguntes, ¿quién soy? Eres un hijo de Dios. Y a mí me gusta añadirle algo. Eres un hijo de Dios amado. Eres un hijo de Dios amado. Di conmigo, yo soy un hijo de Dios amado. Amado, eres un hijo. Dice, mira cuán gran amor nos ha dado el Padre, que nos ha llamado sus hijos. Gálatas 6, versículos 6 al 7.
Dice, ahora como ustedes son sus hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vivir en ustedes. Estás vivo espiritualmente. Hay una unidad en tu espíritu. Dice, por eso, cuando oramos a Dios, el Espíritu nos permite llamarlo papá, querido papá. Esta es la versión lenguaje actual. Dice, ustedes ya no son como los esclavos de cualquier familia, sino que son hijos de Dios. Y como son hijos, y como son sus hijos, gracias a Él, tienen derecho a recibir su herencia. Wow, no solamente eres un hijo, no solamente puedes llamar a Dios el Padre papá o papi, eres hijo de papi. No solamente eres hijo de papi, eres heredero de Dios. Y ahí empieza a cambiar la identidad. Wow, en lugar de verte a ti mismo como un pecador que necesita la gracia de Dios y fracasado y ay, pecador de mí, Dios, ten misericordia. Dios dice, hey, eres lavado, eres justificado, te he redimido, te he dado mi herencia, te he dado una nueva identidad. Deja de andar con esa falsa humildad, deja de andar caminando con esa identidad falsa. Aprópiate de quién eres en Cristo. En Cristo. Ahora, que necesitamos cambiar acciones, maneras de pensar, maneras de actuar, sí, todo eso viene con una transformación. Di conmigo, transformación. Nuestra mente se transforma, nuestro cuerpo se transforma, empieza a actuar como debería de ser, pero eso viene después. La clave, cómo empiezas a crecer en tu identidad, tiene que ver con tu posición en Cristo, tu posición en Cristo. El Nuevo Testamento está lleno de esta frase, en Cristo, tu posición en Cristo. De hecho, si tú quieres entender el Nuevo Testamento, si tú quieres entender las epístolas, tú tienes que entender tu posición en Cristo. Y hay muchas similitudes, a veces es en Él, a través de Él, refiriéndose a Cristo, pero tiene que ver con en Cristo. De hecho, si tú lees, el día de mañana se celebra el Día de la Raza, todos los de la raza, ¿verdad? Algunos no van a trabajar. Si no trabajas, si no vas a la escuela, lee el libro de Efesios. Son pocos capítulos, te lo puedes leer. No solamente lo leas. Haz un círculo, haz una nota en cada ocasión que tú encuentras en Cristo, en Él, a través de Él. Creo que son como más de 40 veces. Y vas a encontrar cuánto Dios dice que eres, que eres, que eres. Ese es uno de los libros favoritos cuando tiene que ver con la nueva creación. Entonces vemos que en Jesucristo, en tu posición en Cristo, tú ya no eres un pecador. Tú ya no eres un pecador que ha sido perdonado. Sí, nuestros pecados fueron perdonados y sí, muchas veces pecamos y vamos a seguir pecando, pero eso es otro tema para el próximo domingo, ¿ok? Pero tú ya no eres un pecador, tú ya no eres calificado o referido como un pecador, sino eres un santo redimido, eres un santo justificado, eres un santo. A los santos que están en Glendale, Arizona, gracia y paz. A la iglesia Love Life, los santos que están en esta iglesia. Imagínate recibir ese saludo de Dios. Así deberíamos de vernos. Cuando tu identidad cambia, tu comportamiento cambia. Dependiendo la identidad que tú tengas, va a determinar tus creencias y tu comportamiento. Yo no trato de vivir correctamente para buscar la aceptación de Dios, sino porque sé que tengo la aceptación de Dios, trato de vivir correctamente. Yo no le sirvo a Dios para ganarme su amor, sino porque sé que tengo su amor. Eso me lleva a servirle a Dios, ¿me entiendes? Entonces, dependiendo la mentalidad que tienes, va a determinar tu carácter. Y cuando entiendes que tú no necesitas
esforzarte y rogarle a Dios y llorarle y tratar de convencerlo para llegar a ser alguien que ya eres en Cristo. Esto es grandes noticias, como que te quitan un peso de encima. Puedes descansar, puedes respirar, puedes disfrutar de la vida, puedes recibir el amor de Dios, puedes vivir en el amor de Dios y puedes aprender a empezar a caminar en la vida eterna. Y empiezas a creerte las promesas de Dios. Y al rato no solamente te las crees, empiezas a demandarlas y empiezas a experimentarlas, y empiezas a vivirlas y empiezas a vivir no solamente una vida mediocre espiritualmente, pero una vida de victoria, una vida equipado y caminando, representando a Cristo, haciendo las obras que Jesús hizo. Y dice la palabra, aún mayores, amén, aún mayores. Una de las estrategias del enemigo que han sido bien eficaces en el cristianismo es distorsionar el carácter de Dios, que creamos que el carácter de Dios es algo malo y hacernos ignorantes o no creernos nuestra identidad. Acuérdate, eso es lo que hizo con Adán y Eva. Les hizo creer que Dios era un Dios que no les quería dar todo, un Dios que quería guardarse cosas para sí mismo, distorsionó su carácter y les hizo creer que no eran lo que ya eran. Eran creados a la imagen de Dios, a la semejanza de Dios, reflejaban a Dios mismo, ni siquiera necesitaban vestido porque la gloria de Dios los cubría. Y se creyeron que no eran lo que eran, y se creyeron que Dios no podían confiar en Él. Y esa es una estrategia que el enemigo sigue utilizando y muchos creyentes se la siguen creyendo, que Dios no es tan bueno como pensamos, no puedes confiar mucho en Él, más que nada cuídate de Él y tú no eres lo que la Biblia dice que eres. Pero aprendiendo nuestra identidad, ponemos un hasta acá a ese engaño, a esa mentira y declaramos que Dios es quien Él dice que es. Un Dios bueno, misericordioso, un Padre amoroso, el buen pastor. Amén. Nuestro Señor, nuestro Salvador, el que nos redimió, el que nos perdonó de nuestros pecados, el que nos ha adoptado en su familia. Podemos llamarle Abba Padre. Y jamás nos va a abandonar y nada nos puede separar de su amor. Y empezamos a creer quiénes somos nosotros. Hijos de Dios, redimidos, perdonados, justificados, santificados, herederos de Dios, coherederos con Cristo, colaboradores de Dios, representantes en Cristo. Hay tantas cosas que necesitamos empezar a recibir acerca de nuestra nueva identidad. Y cuando empezamos a renovar nuestra mente con la palabra de Dios, creyendo quien Dios dice que somos, haciendo lo que Dios dice que puede hacer, teniendo lo que Dios dice que podemos tener, empezamos a caminar verdaderamente como Dios diseñó que camináramos. Y empezamos a ser fructíferos y le damos honra y gloria porque estamos caminando de acuerdo a su voluntad. Y esa es la clave y eso es lo que estamos haciendo. Seguimos renovando nuestras mentes, conociendo más de la palabra de Dios. Y la próxima semana vamos a tocar el tema acerca de cómo somos transformados. Porque sí, podríamos ser bien chambones, si me permiten esa palabra, donde solamente nos enfocamos como que, ya soy salvo, no importa cómo viva o lo que haga. Pero vamos a entender que hay beneficios y hay consecuencias de no ejercitar esta salvación tan grande que tenemos dentro de nosotros, ¿ok? Entonces, entendemos que nuestra posición en Cristo tiene que ver con la unidad de nuestro espíritu con el Espíritu de Dios y no juzgamos en la carne, sino que somos nuevas criaturas. ¿Eres nueva criatura? ¿Eres una nueva criatura? Si no eres una nueva criatura, esta es una gran oportunidad para llegar a ser una nueva criatura. ¿Por qué no quisiera ser una nueva criatura cuando Dios te ofrece la mejor oferta en toda tu vida? Y para llegar a ser una nueva criatura, nacer de nuevo, nacer del Espíritu,
Una vez más, lo único que tenemos que hacer es creer en Jesucristo, confesarlo como nuestro Señor y Salvador y dejar que el milagro suceda. Lo sientas o no, lo veas o no, el milagro sucede porque Dios es fiel. Vamos a orar. Y si tú nunca has hecho esta oración, esta confesión de fe, si tú quieres llegar a ser una nueva criatura en Cristo, repite después de mí y di: Padre, te doy las gracias que me amas y enviaste a Jesucristo a morir por mis pecados. Señor Jesús, el día de hoy yo te confieso como mi Señor, como mi Salvador. Te recibo en mi vida y te doy las gracias que al recibirte y al creer en tu nombre, tú me das el privilegio de ser llamado tu hijo. Te doy las gracias que a través de esta confesión de fe, tu espíritu viene a estar en unidad con mi espíritu y llegamos a ser uno y soy nacido de nuevo y llego a ser parte de tu familia, heredero tuyo y por siempre, por toda la eternidad, de ahora en adelante, seré llamado un hijo de Dios amado. En el nombre de Jesús. Amén.